Cuando nací me pusieron María del Rosario, porque nací el 30 de octubre. Según mi mamá, si nacía el primero me iba a poner Santa, pero no fue así. Luego, cuando a los 18 años que fui a sacar la cédula de vecindad, en ese tiempo había un espacio en la cédula que decía nombre usual. Y mi mamá iba conmigo. Cuando el hombre preguntó nombre usual, ella dijo Chiqui Ramírez. Y así quedó, como Chiqui Ramírez. O sea que estaba registrado el nombre, el seudónimo o apodo, lo que haya sido. Nací a los 10 días de la Revolución de Octubre, hoy se cumplen 76 años de esa fecha. Y pues ya lo he contado varias veces, pero mi mamá estaba embarazada de mí, pero andaba metida en las huellas de la caída de Ponce Baides en ese momento. Y entonces ella andaba con mi papá y conmigo en la barriga, ¿no? De noche. Y en medio de los pepitazos de los tiros y todo, la corredera, la señora embarazada, joven, ¿verdad? Con sus tacones. Y un señor de un almacén la agarró y le entró al almacén y le dio una regañada porque ya estaba casi a término el embarazo, ¿no? Y a los 10 días nací yo, el 30 de octubre de 1944. Soy maestra egresada del INCA, pero mi experiencia en educación de adultos y adolescentes fue sobre la marcha, ¿no? Ingresé a la Universidad de San Carlos, pero por diferentes razones no pude terminar. Yo quería sacar una licenciatura en Historia del Arte para hacer un trabajo sobre el arte maya, la evolución del arte maya. Pero en ese tiempo había muy poca información. La Universidad de San Carlos, pero no pude terminar por diferentes razones. Trabajo, maternidad, cuestiones de seguridad para ¿cómo se llama? Por la situación que había en el país, ¿verdad? Que era bastante difícil. Pero finalmente aquí sigo viva y tratando de hacer algo. Si valió la pena sobrevivir y ver todo lo que estamos viendo, o si hubiera sido preferible morir pensando que el ideal se iba a mantener y que habían otros que iban a levantar la bandera para poder componer este país. Nosotros éramos gente entregada con una ideología, con un ideal de justicia y de equidad en este país. Pero no era solo cosa nuestra, pues yo planteo que estábamos como en un sándwich, metidos entre el problema de la Guerra Fría a nivel internacional, en donde nosotros fuimos actores, víctimas de toda esta situación que se dio. Y es natural, ¿verdad? La gente más abnegada, más buena, cayó porque era la que iba al frente, iba primero de todo. Y entonces suben a cargo de dirección personas poco escrupulosas que le dieron al traste a todo esto. Entonces no basta lamentar solamente la muerte de tanta gente, sino que se ha perdido muchísimo, ¿verdad? Hoy, 20 de octubre, en la radio hay celebración de la revolución, pero no se toma en cuenta que por la revolución de octubre en Guatemala hubo salario mínimo, hubo séptimo día, hubo IX, hubo seguridad social, hubo un montón de cosas que se dieron que se están perdiendo. Y poco a poco vemos con esos trabajos por contrato que el trabajador ya no tiene prestaciones y tiene que trabajar más de las 8 horas y en fin de semana y todo por sueldos muy bajos. Entonces da tristeza porque no solo fue en Guatemala, a nivel internacional la lucha por las reivindicaciones laborales fue muy grande y costó muchas vidas.
Y ahora, ¿hacia dónde vamos con esta globalización? Retrocediendo en las demandas y las prestaciones que se lograron a través de tanto problema, de tanta lucha, tanto sufrimiento. Entonces es triste, por un lado. Yo confío en la gente joven que tiene que encontrar y va a encontrar las formas de cambiar las cosas a su manera, ¿no? Nosotros hicimos lo que pudimos en el momento que se hizo, pero de ahí por lo demás, ¿qué se puede hacer? Esa es mi perspectiva. No sé por qué, tal vez porque me cuidaba, porque estaba consciente de la magnitud del enemigo, la magnitud del problema que estábamos enfrentando. Nos enfrentamos a la nación más poderosa que había en ese momento, que eran los Estados Unidos. Y Rusia, la antigua Unión Soviética, que también nos tomó como alfiles dentro de este juego de ajedrez, pero no, en realidad ellos no se preocupaban de lo que nos podía pasar a todos. El costo en vidas a nivel internacional fue grande y nosotros pusimos una buena parte de eso, ¿no? Es mucho sufrimiento, mucho sacrificio para después darnos cuenta que los que tenían que haber exigido que los acuerdos de paz fueran realmente efectivos se vendieron, ¿verdad? Entonces, dentro de esto es triste también ver que se manipula y se utiliza la cosmovisión maya para beneficiar a las compañías mineras, como está pasando con César Montes. Para mí, él era mi hermano. Él y sus hermanos que cayeron muertos en esto. Pero cuando veo lo que hizo de manipular, de llevar a sacerdotes mayas a hacer una ceremonia maya para pedirle permiso a la tierra para explotar el mineral que hay ahí, despojándolos a ellos de su tierra, me indigna, pues. Me indigna profundamente, ¿verdad? Entonces sí que es un político, un preso político, dicen ahora, pero yo no le tengo ningún respeto cuando vi que manipuló todo esto para beneficio de él y de las grandes corporaciones. Eso sería en pocas palabras, ¿verdad? What we do here is go back. Empecé tenía como 11 años, 12 años, en la escuela de arte que habían abierto en donde está ahorita un parqueo en una esquina de la Biblioteca Nacional. Ahí estaba la Municipalidad de Guatemala. Era un edificio viejo. Entonces, cuando hacen la municipalidad a donde está ahora, ese edificio lo dejaron para una escuela de arte. Y en la escuela en escultura habíamos 4 gentes. Y mi mamá me llevó y me inscribió porque oyó que estaban diciendo que iban a abrir. Yo siempre dibujé todo el tiempo. Mi papá me estimulaba y mi mamá también porque era la manera de tenerme quieta, ¿no? Entonces me daban papel y lápiz y yo estaba ahí todo el día encantada pintando y dibujando. Después me meten a la escuela de arte y, y ahí conozco a varios maestros. Luego nos pasan a la Universidad Popular, donde está el local de la Universidad Popular. Y la escuela esta tenía maestros muy buenos. Yo fui discípula del maestro Antonio Franco, que él trabajó con Diego Rivera en los murales del Palacio Nacional de México. Entonces ellos venían de la escuela Esmeralda, que es muy prestigiosa en México. Y el gobierno de Arbenz, parece, los había mandado a una gira por Europa para que fueran a ver cosas de arte, que vinieran ellos a implementar esto en la Universidad Popular. Entonces, yo pasé ahí con ellos como 4 años. Una experiencia muy bonita, muy estimulante, porque nos enseñaban diferentes técnicas, diferentes formas de expresarnos a través de la madera, de la piedra, del barro, de diferentes técnicas plásticas que ellos nos podían dar ahí. Teníamos modelos vivos que para pintarlos era bastante bueno.
Pero cuando me meto ya a la escuela secundaria, en la Escuela de Artes y Oficios, yo seguí yendo a la escuela de arte, pero ya me envolví dentro de la cuestión política. Y esto ya fue diferente. Ya como que tomó toda la atención por lo que pasaba, especialmente en marzo y abril de 1962, cuando el gobierno de Viguras Fuentes trató de cooptar el Congreso Nacional, el Congreso de la República, y esto despertó una gran reacción, especialmente dentro de los estudiantes, porque sabíamos que era una maniobra para copar el Estado. Y lo derrocamos, lo botamos del poder. Pero esto asustó mucho a las clases dominantes de lo que se podía hacer con la gente organizada. En el libro yo relato nuestra experiencia como estudiantes de primaria o de secundaria en la época de Arbenz y Arévalo. Y esto hace que hay una toma de conciencia muy fuerte a través de las asociaciones estudiantiles. Y también en esa época habían varios compañeros que hacían teatro, y teatro de denuncia. Y los apoyábamos con la escenografía, con las cosas. Yo participé en algunos, no como artista dramático, sino como auxiliar en la utilería en algunas obras de la Universidad de San Carlos, cuando presentaron El hombre sin mancha de Douglas González, que estaba en economía, y yo hice los molinos de viento para que pasara eso, ¿no? Pero lo que me daba el dinero que había era muy poco. Y él quería que en un momento determinado se encendieran las luces de los molinos y que dieran vuelta a las aspas. Entonces lo resolví metiendo 2 gentes ahí, una en cada, para que le diera vuelta a las aspas del molino, ¿verdad? Pues había mucha participación artística en la huelga de Dolores, en las carretas que se hacían, y luego ya metida dentro de la organización, que junto con el Seco Matías, un dibujante muy bueno, compañero de nosotros hacíamos folletos y panfletos para explicar a través de dibujos a la gente que no sabía leer y escribir y que le queríamos mandar el mensaje revolucionario. Lo hacíamos de esa manera. Después, con el tiempo, pues dejé de pintar, de hacer cosas. Lo que más me llamaba la atención era la cerámica, pero eso es necesario un espacio, hay necesidad de un horno, hay necesidad de muchas cosas. Entonces me quedé con el dibujo, dibujando y pintando en algunas oportunidades. En el exilio en México trabajé en el taller de la gráfica popular con un grupo salvadoreño donde hacíamos trabajos en cuero para la solidaridad de las luchas de Centroamérica. Pero al mismo tiempo me piden el director de la escuela de la gráfica popular me pidió que lo ayudara a hacer mural. Entonces era en Tuxtla Gutiérrez, iba a ser un mural sobre no me acuerdo el nombre, la escuela lleva su nombre, pero es el hombre que denunció ante el Congreso que le habían robado las elecciones a Benito Juárez, Lisandro Varías. Entonces Lisandro Varías apareció muerto con la lengua cortada por lo que había dicho. Y el mural era una denuncia buena que se podía hacer ahí en México. Yo iba de ayudante de mural, no iba como titular del mural, pero aprendí mucho. Era una pared de 6 metros de alto, era un espacio grande, ¿no? Entonces teníamos que estar con otra amiga, Mina Chapital, de ahí de Tuxtla Gutiérrez, pintando en lo alto, y era subir y bajar el andamio para ver, acostarnos en el suelo para ver si estaba bien, y una serie de cosas que aprendí sobre muralismo, porque
es totalmente diferente a pintar un canvas enfrente de uno o sobre una mesa, pintar mural. Una experiencia muy rica. Yo hice, después de eso, con Mina nos propusimos hacer otro mural en otra escuela, de ahí mismo de Tuxtla. Ahí sí hice yo el diseño, se lo propuse a Mina y lo echamos a andar. El mural no tiene mi nombre porque yo andaba clandestina, yo no tenía papelería ni nada, ¿no? Entonces aparece solo el nombre de Mina, pero este se llamaba, me voy a acordar el nombre de la escuela. Y lo que yo puse como propuesta era la evolución del ser humano biológicamente desde el momento del útero hasta el hombre actual. Y por otro lado estaba la evolución intelectual del hombre hasta llegar a Einstein en esa época con la bomba atómica, ¿no? Entonces fue de investigar, de buscar fotos, de buscar para poder ponerlos en el mural. Y también, como le digo, una experiencia muy agradable. Era mucho más pequeño el espacio, una pared creo que era de 4 por 8, una cosa así. Y después, cada vez que había oportunidad, pues yo trataba siempre como necesidad de expresarme a través del dibujo, de la pintura o del cuero o de lo que podía encontrar porque se convierte en una necesidad eso. Al tener que separarme de mis hijos, eso se hizo más fuerte, porque yo pienso que fue a través del arte que yo logré sobrevivir a esa situación dolorosa, porque no le mirábamos salida por ningún lado, una solución pues que pudiera darse para la situación que teníamos. Todo se miraba oscuro, negro, las revoluciones en Nicaragua y esos lugares, pues al final, mire lo que pasa en Nicaragua, pues entonces son cosas que van golpeando y golpeando, y las pérdidas han sido muchas. Y esto, para mí, el escribir el libro que usted leyó, fue un desahogo enorme, enorme, para poder sacar muchas cosas de lo que yo había vivido. Pero lo que más me motivó a escribir fue el hecho que me di cuenta, estando en México, viviendo con mi hermana, de que todos esos jóvenes que estábamos en el fuego, en la organización esta de estudiantes secundarios y muchos universitarios, de todos esos éramos muy pocos los sobrevivientes, poquitos. Entonces dije, ¿cómo va a ser posible que se pierda la memoria? Que toda esta gente murió y que no se recuerde nadie de lo que pasó con ellos, de lo que fuimos. Teníamos rostro, teníamos vida, teníamos un pasado, un presente. Y empecé a escribir. Me llevé 20 años para escribir el libro, porque a saltos, ¿verdad? Cuando ya casi lo tenía, según yo, que había completado buena parte de la historia, entro al Petén, dejo 3 copias, según yo, encargadas con gente que lo podía tomar, que lo podía cuidar, y me perdieron 2 copias y media, porque pensaban que yo estaba denunciando, que yo estaba diciendo cosas que no eran. Entonces recuperé medio libro, medio escrito. Con este medio escrito volver a empezar a tratar de reconstruir lo demás, porque era historia. No era cosa de sentimientos, nada más era historia. En eso se da la firma de la paz. Puedo regresar a la capital con mis papás y eso. Hice una investigación de hemeroteca como de 6 meses, yendo diario a la hemeroteca a buscar datos, a buscar. Por eso es que una parte del libro usted va a ver que es como noticias, ¿no? Pero son noticias que si usted va a la hemeroteca las va a encontrar, ¿verdad? Entonces yo lo que quería era ser lo más apegada posible a la verdad, porque cada quien interpreta las cosas de acuerdo como le va. Entonces no podemos decir que mi experiencia, porque es un testimonio, mi experiencia no va a ser igual a la experiencia de otra gente, ¿no? Entonces esa es mi percepción como mujer, mi percepción como
como madre, con el sufrimiento de perder a mis hijos y mi familia y trabajo que me gustaba tanto. Y luego el poder expresar esto fue uno de los primeros libros que salieron después de la firma de la paz. Y fue interesante porque yo fui con la editorial de León Palacios y me dijo, sí, lo vamos a publicar, pero aquí tengo otros que no se han vendido. Y bueno, pusimos el dinero con mi marido para la publicación, no fue que lo diera la empresa. Entonces voy a la Alianza Francesa y les pido favor de que si puedo presentar un libro. Me dije, sí. Me enseñaron un local y una corazonada me dijo, es muy chiquito. Lo siente muy chiquito, me dijo el señor. Sí, le dije. ¿Y qué tal en el patio? Me dijo. Bueno, en el patio de la Alianza Francesa, no donde está ahora, sino está en otro lado. Entonces, el editor me había dicho, si tienes suerte, lo más que llegan a una presentación de libros son 100 gentes. Llegaron 400. Se nos llenó. Y la gente estaba como, primero contenta de ver que no me había muerto. Y por otro lado, de querer saber lo que había pasado, ¿no? El libro se vendió, ya llevó 3 ediciones, está agotada. El que usted leyó es de los pocos que quedaban ya. Y pues estoy viendo la manera de reimprimirlo. La intención es que se venda barato para que más gente lo pueda leer. Pero sí me ayudó muchísimo. Luego tengo otro que se llama La llave, que es una historia que un poco fantástica, pero como lo que se usa actualmente, que una historia fantástica se mete dentro de un contexto político, ¿no? Y con esta obra yo era amiga del Bolo Flores. ¿Ha oído hablar de Marco Antonio Flores? Marco Antonio era muy difícil, mi amigo, pero muy difícil de llevar. Entonces, cuando había un poquito de roce, yo me desaparecía porque no quería pelear con él. Entonces lo llamé porque daba talleres de creación literaria en México y aquí en Guatemala. Y lo llamé y le dije, mira, te quiero enseñar algo que escribir. Te vas a enojar, me dijo. No, le dije, no me enojo. Yo sé que si vos te das cuenta que eso no sirve, me lo vas a decir. Y me lo vas a decir, esa mierda no sirve. Porque así era él. Y por eso te pido que me lo veas. Entonces, lo leyó. Cuando lo volví a llamar, me dijo, me sorprendiste. Y para que el Bolo dijera eso de una obra, era mucho. Entonces yo interpreté que se podía publicar. Incluso me dijo, te hice unas correcciones, anotaciones, no son muchas, pero me parece. La mujer de él lo había leído y me dijo, es una novelona. Así que, pero como uno no tiene un respaldo, entonces el libro está ahí, va, se lo voy a pasar para que lo lea. Pero es así diferente, va, pero dentro de un contexto político. Eso sería en la parte de la literatura. Después que por mi participación en la cosmovisión maya, la investigación que he hecho durante muchos años, saqué un folleto que son las invocaciones a los 20 mesías del mes maya. Ese es lo último que he hecho. Y hay una anécdota que tal vez le interese, pero estando en el Petén, pasando por una brecha donde estábamos acampados, casi me caigo. Entonces me regresé a ver qué había pasado. Me había resbalado en una veta de barro de muy buena calidad, excelente. Y ahí mismo me puse a escarbar. Y los muchachos me decían, ¿y para qué está sacando lodo de ahí? No es lodo, hombre, no jodan. Y entonces empecé a hacer cosas, pero no había dónde quemarlas, ni guardarlas, ni nada.
Y ellos, admirados de lo que yo hacía, después se quedaron ahí, se deshicieron con el agua. Pero saqué un poco de barro y lo llevé a una casa de seguridad que teníamos en México. Hice una pieza que es una mujer que está desnuda, que está en el proceso de parir, pero la cara es una calavera, por la vinculación que hay entre la vida y la muerte, tan cortito el espacio. Pero yo no tenía cómo cocinar la pieza. Y un amigo estaba haciendo unas cajas con fibra de vidrio y resina epóxica. Entonces dejé que la pieza se secara y bañé no sé cuántas veces la pieza con resina epóxica y fibra de vidrio. Y el barro quedó ahí metido. No sé dónde está la pieza, porque se la regalé a un amigo, pero sale que la necesidad de expresarse, de poder uno hacer algo con sus manos, para mí es muy, muy importante. Después, con el exilio, voy a Canadá y en Canadá, pues, me gané una beca para una especialización en hacer moldes para la industria cerámica. Y ahí, pues, tuvimos clases de dibujo, de pintura, de escultura, hicimos bronce y hicimos un montón de cosas, un curso de un año muy completo que después me dijeron, este curso costó, dijo la directora, $40,000, pero estaba becada. Entonces el curso incluía el mantenimiento por el año mientras uno aprendía, ¿no? Después de eso, pues sí estuve trabajando haciendo moldes para cerámica, haciendo prototipos en Toronto. Me buscaba la gente para ese tipo de cosas porque hay poca gente que hace esos trabajos, ¿verdad? Ahora está más fregado porque quieren algo y lo mandan a China, ¿no? Y le quitan a uno el trabajo y allá vienen cosas preciosas, pero en ese momento no había esa facilidad y bastante gente me buscaba. La gente que tenía necesidad de ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces ya me pude comprar un horno y empecé a hacer mis cosas para vender, para seguir haciendo y para vender, como artesano, más que todo. Eso sería así a grandes rasgos. ¿Sí? Aquí pues sigo tratando, yo trato de hacer lo que puedo, ¿no? Tengo algunas piezas, no sé si las ha visto, pero hay una pieza que espero poder mostrársela, que es una pieza del dolor de perder a los hijos. Y esa casi no la enseño, porque es una pieza muy fuerte y no, a la gente no muy le gusta ver cosas así, ¿no? Porque lo que he hecho son exhibiciones, pero basándome en las historias del Popol Vuh. Eso sí lo he hecho. Tuve la exhibición el año pasado. Estuve en la Biblioteca Nacional, estuve en la Fundación MAG, un mes, ajá, y entonces esas son exhibiciones que en cierta forma, porque la gente me conoce y sabe, me abrieron las puertas, cosa que es muy difícil en el extranjero, porque hay rosca. Entonces, si usted no llena los parámetros que ellos dicen no sé, no de calidad, sino de exigencias, ¿verdad? Por ejemplo, en una exhibición que hubo en Toronto, que tomaron unas de mis piezas y tomaron las fotos de un salvadoreño que hacía unas miniaturas hermosas, de verdad. Y agarraron las piezas de él y las mías y hicieron la aplicación para un grant, para obtener dinero para una exhibición. Y a la hora de la exhibición nos sacaron a los dos. No nos incluyeron. El argumento con mi trabajo decían que no era arte porque era bronce. Entonces hay cosas que hay una discusión en los países del primer mundo acerca de lo que es arte y lo que no es arte. Pero cuando se integra, por ejemplo, como en el caso de la cerámica,
Para ellos la cerámica no es arte, porque lleva técnica. Entonces, para ellos arte es el que inventa qué hay que hacer y va a comprar y hace cosas, pero no lo hace con sus propias manos. Entonces se ven unas instalaciones que da pena, ¿va? Pero consiguen el dinero y lo hacen. Entonces, en varias oportunidades que no solo yo, muchos de nosotros que hacíamos arte, nos quisimos meter a participar y era muy difícil, muy difícil. Entonces, esa es parte también de que cuando uno va al exilio, usted es cero, no lleva historia, no lleva nada. ¿De qué le sirve decir que tengo este título, tengo el otro, tengo conocimiento, si nadie lo conoce? Entonces, abren las puertas para la migración, para los trabajos que no quieren ellos hacer. Esa es la realidad, pues. A menos que uno vaya allá con un prestigio desde acá y todo eso y que le abran la puerta de otra manera, pero son los menos. Pero la mayoría de gente que llegamos no nos reconoce nada. Y a mí me lo dijo una en Quebec, cuando ustedes vienen aquí son cero. Y me dolió, pero es la verdad. ¿Quién sabe de uno? Nadie lo conoce. Nadie lo respeta. Es alguien más que llega a hacer trabajos que ellos no quieren, en los servicios, en los, limpiar, barrer, cuidar ancianos, cuidar niños, ese tipo de cosas. Entonces, no siempre salir del país es algo positivo para todos. Hay quienes han triunfado y han hecho cosas, pero es más difícil, no es fácil. Así es la cosa. Por eso es que no... El libro dice mucho, pero ya agarrar un hilo para... necesitaría un gran espacio. Sí, porque es mucho lo que hay que decir y contar. Pero el libro ha sido bien aceptado y mucha gente lo sigue leyendo. Lo que pasa es que en la biblioteca la gente no llega mucho. Ya no es lo de antes. En el MUSAC sí, porque acompañaba a las exposiciones, acompaño conferencias sobre la cultura maya. Y pues una de las cosas que más me ha preocupado a mí, que me llama mucho la atención, me llamaba porque ahora creo que tengo respuestas, es la religiosidad que había en los pueblos originarios y cómo fue el choque cuando llegó la religión judeocristiana, que fue un gran choque por muchas razones. Entonces eso a mí me estimula a mi creación artística, me estimula para dar mis conferencias, para contar la historia no contada, le digo yo, que es lo que doy. Y el año pasado fue, nosotros desde julio estuvimos trabajando en este grupo que se llama Oxlack Oficial, que está en Facebook. Nosotros estuvimos dando conferencias. Yo empecé a darlas en el MUSAC de unas y luego seguí en la Fundación Madre. Ellos me abrieron una puerta de una manera impresionante, muy solidarios y todo. Y ahí dimos varias conferencias sobre esto. Se unieron a mí varias gentes, así jóvenes que están interesados. Y ya hay respuestas. Entonces, ahora hace como un mes me llamaron de Oxfam para dar una plática sobre esto, sobre la historia no contada. Y hemos estado, digo en plural porque me invitan con la gente esta del Canil, y no sé si se conoce el Centro Sanación Canil. Es un centro muy, muy importante aquí en Guatemala, también de una persona que yo aprecio mucho. Y entonces nos apoyamos. Ella, Yolanda Aguilar, trabaja todo lo que es lo relacionado con la sexualidad y yo doy la parte histórica. Pero todavía nos falta integrarnos más, ya como que estamos cada tiempo a nuestro lado. A veces trabajamos juntas, otras veces pues separadas, pero
pero sí hay posibilidades de que la gente comprenda que tenemos una historia que se nos ha negado, que se nos ha ocultado, porque no les convenía que lo supieran. Entonces, cuando usted ve que la filosofía de vida maya tiene una profundidad tan grande que hace que uno encuentre la razón de vivir, no les conviene a ellos, porque es algo que no le da la cristiandad, aunque pague su diezmo. Entonces ahí hay muchas diferencias, ¿no? Y en eso estoy, trabajando en eso. Y también en hay una prensa comunitaria, no sé si la he escuchado. Prensa comunitaria, ¿no? Es un canal de internet y ellos tienen mucho trabajo acerca de problemas sociales y todo esto. Y Fabián Campos, que es un mexicano, un doctor, él está interesado en conocer más sobre la historia de la guerra en Guatemala. Y nos ha ido haciendo entrevistas muy interesantes de cosas que no se conocían. Entonces, hace una entrevista a uno de los comandantes y le pregunta sobre las mujeres en la revolución y él dice que no había, no aparecemos, estamos invisibilizadas, ¿no? Pero cuando me hace la entrevista a mí, yo le digo que sí, que hay muestras. Y hay conexiones y hay otras compañeras que también han participado y con datos, con fechas, con todo de que sí hubo una participación de mujeres y muchas mujeres cayeron en eso. Entonces estoy trabajando con ellos, con prensa comunitaria, para aportar lo que me quede de vida, pues que sea productivo, ¿verdad? Porque sí, somos pocos los que quedamos. Uh-huh. Fue como una explosión de la participación de mujeres. Fue muy, muy participativo, pero era una cosa bastante emotiva en un momento determinado y por la organización que teníamos en los establecimientos. Entonces, pero después muchas de ellas pues hicieron su vida, mantuvieron su familia, su trabajo, estas cosas, pero se convirtieron en gran medida en apoyo logístico para mí, personalmente. ¿Verdad? Porque yo sabía que si iba donde alguna de ellas, no me iban a dejar salir sin ayudarme en algo, ¿no? Especialmente con los hijos y eso. Pero sí hubo mucha participación en ese momento y otras que hasta después me enteré yo de que habían participado, incluso se cayeron presas y todo, ¿no? Muchas murieron también, la gran mayoría las mataron. Y aquí viene otro elemento, porque el machismo está por todos lados. Entonces muchos hombres pensaban que la mujer tenía que quedarse en su casa y ellos andaban haciendo barbaridad y media, exponiéndose y todo. Lo seguían, caía el hombre con la mujer, a la mujer le iba igual, que la torturaban, la desaparecían y todo, y muchas veces sin saber por qué, especialmente en el campo, cuando las mujeres, los hombres no les decían nada para evitar, y entonces caían y no sabían de qué se estaba tratando. Y la participación de la mujer la han invisibilizado porque no les conviene, porque yo lo que vi es que muchas mujeres su compromiso era real y era un compromiso para tratar de ser algo verdadero. Y entre nosotras pues había una gran... No nos hablábamos mucho por la compartimentación, pero había un aprecio muy grande entre nosotros, que todavía con las pocas sobrevivientes lo mantenemos. Una amistad así entrañable, que es muy bonito. Uh-huh. Lo que nosotros queríamos era una democracia, como la planteaba Alves, una democracia participativa.
positiva, influyente. La gran mayoría de nosotros mirábamos el rollo del socialismo como algo que podría darse, pero que no era realista en ese momento, porque hay que ir por etapas, ¿no? Pero el logro, como logro, que a mis hijos no les pasó nada, ni a mis papás ni a mis hijos, porque yo, como muchos de nosotros, yo sí sabía la magnitud del enemigo, la magnitud del peligro, y me cuidé muchísimo y esto pues afectó mucho la relación con mis hijos, porque el que la mamá no se comunique, que no hable, que nada de eso, pues no se podía. Yo vi cómo en México la gente por estar llamando para acá, por estar escribiendo cartas para acá, agarraban a la gente aquí y los iban a agarrar en México, porque había toda una componenda para que la policía secreta mexicana los capturara y los regresara. Abrían la puerta para que llegaran, pero al mismo tiempo, si había alguna demanda de que me regresan al fulanito, ahí va para adentro. Esto afectó mucho mi relación con mis hijos, especialmente con mi hija, porque yo le hice falta cuando no me necesitaba. Pero había que escoger entre si la cuestión emotiva, la necesidad afectiva, los iba a poner a ellos en peligro o no. ¿Usted conoce esa música de Pink Floyd, del muro? Esa me gusta mucho porque es cabal como me sentía. Llama por teléfono y se queda eso, sin nadie que le responda. Entonces hay muchas cosas que uno no puede... Hay un momento en que la razón tiene que imponerse sobre el sentimiento y ver qué es lo que realmente es más valioso. A mi familia, ni a mis papás, ni a mi hermano, ni a mis hijos les pasó nada. El miedo que vivió toda la gente, que tuvieron incluso que decir que yo estaba muerta para evitar que me... Entonces todo eso para un niño, esa contradicción es muy, muy difícil. Pero tampoco yo creo que uno no puede presumir que los hijos tienen que ser como uno, que uno les va a imponer una ideología que no entienden y que no están en capacidad de tomar decisiones por ellos mismos. Mi mayor logro es haber hecho que ellos sean ellos y que no piensen ni se entreguen como yo me entregué a eso. Ese es mi logro, con mucho sufrimiento y todo, pero se logró. Hay una historia que me golpea mucho, y es la historia del hombre que mató a Trotsky, porque la mamá de él era una activista española, y entonces ella educó al hijo en el odio y en esas cosas para el enemigo de la participación y todo, y el muchacho le hacía caso. Llegan a México con la misión de matar a Trotsky. Entonces el muchacho se hace pasar por trotskista y él es el que le da con el pialet, le dicen una piocha chiquita que es para escalar montañas, con eso le dio en la cabeza. Pero la mamá lo fue a dejar ese día a la casa de Trotsky y lo estaba esperando. El hombre nunca había matado ni una mosca. Y de repente enfrentarse a eso, y él no tomó en cuenta que cuando Trotsky siente el golpe en la cabeza, se dio vuelta y lo agarró. Y eso no esperaba que pasara. Entonces lo sacudía y llegó la seguridad y dijeron, Trotsky decía, que diga quién lo mandó. Pero había sido Stalin. Entonces yo me planteo, ¿tiene uno el derecho de arrastrar a sus hijos a su suerte?
cuando los hijos son una responsabilidad, pero no son propiedad de nadie. Uno tiene que hacerlos que crezcan, que se desarrollen, que tomen sus propias decisiones, que hagan su propia historia, pero no ahogarlos con lo que nosotros pensamos. Yo creo que eso sería mi logro en medio de todo esto, de haber hecho que ellos son libres pensadores, son gente responsable, que trabaja, que hace cosas, pero no son como yo, porque yo viví mi vida y viví mi momento, era mi vida, pero yo no podía arrastrarlos a ellos. Tenían derecho a estar en su país, tenían derecho a estar en la escuela y todo, y yo no podía darles eso en ese momento, por la persecución que había. Y eso sería mi logro, pues, al final de todo. Uh-huh. Lo que yo veo es que la discriminación aquí es muy grande. Da vergüenza la discriminación que hay. Nosotros como mestizos, usted y yo y muchísima gente, de alguna forma hemos pasado por la discriminación en diferentes ámbitos de la sociedad. A veces uno se hace el baboso porque piensa que es natural que eso pase, ¿verdad? Pero no es así. Yo no solo estoy interesada desde el 1965 yo me metí a aprender sobre lo maya, pero cada vez que leo, cada vez que me voy adentrando más en el pensamiento y en la forma en que ellos desarrollaron toda esa gran cultura, y veo los resultados de los 48 cantones de Toto, y veo esas mujeres tan activas ahí, yo pienso que por el prejuicio que tenemos, nosotros no logramos aprender del pasado, pero no del pasado que nos vienen a contar sobre Europa y los romanos y los griegos, en donde era una cosa terrible, sino que aprendamos de la esencia de lo bueno que hubo aquí. Y una de las cosas de las buenas que yo encuentro es que hay un amor por la vida. Y eso es importante. Un agradecimiento por todo lo que tenemos. Un compartir, un dar para recibir. Eso no nos lo enseña la cristiandad. Eso no nos lo enseña la sociedad esta, sino el egoísmo, el individualismo, que tenemos que hacernos los listos para desbancar al otro. Si no, mire dónde estamos. Entonces, cuando he ido estudiando y me doy cuenta que al inicio de las sociedades en este continente, en el área mesoamericana, los olmecas y los mayas de ese entonces, le estoy hablando de 2000 años atrás, más casi 3000 años atrás, esa gente, los gobernantes estaban ahí por su credibilidad, por su integridad como personas. Se les seguía porque ellos eran guías. Ellos eran gobernantes que sabían hacer las cosas. Y por eso se les recuerda. No se recuerda al que se murió solo porque hay que recordarlo, no, es por todas las enseñanzas que dio. Entonces, estas son las cosas que a mí me interesa ahora explicar, lo que yo he conocido, lo que he ido interpretando, lo que puedo aportar para la gente joven, para otras personas, para estimularlas a que busquen ahí las respuestas. Porque si una sociedad se mantuvo 2000 años antes de Cristo, porque es más o menos el periodo, en una estabilidad social y económica que hizo posible esas grandes construcciones, hay que tomar en cuenta eso. China tuvo esa estabilidad para lograr todo lo que hizo, lo mismo Egipto. Entonces hay que ver, aunque aquí fue totalmente diferente, hay que tomar en cuenta cuáles son esas diferencias y por qué se basaron en el consejo, por ejemplo, no en el autoritarismo de un rey, de un jefe, sino era el consejo para tomar decisiones. Hay muchas cosas que podemos investigar y que pueden aportar la gente joven sobre eso.
Y tenemos, le digo, tenemos aquí los ejemplos. Los 48 cantones son ejemplos a seguir. Entonces los eligen un año, pero en realidad son 2 años, 6 meses para prepararse y 6 meses para preparar al otro que viene después, para que haya una continuidad dentro del proceso de gobernancia. Pero eso no se da aquí, 4 años y después todos se van y vienen otros y todos viendo cómo roban. Entonces, estoy metida en eso y me siento bien porque creo que puedo aportar todavía un poco. Porque uno lee, aprende y luego se muere y se lleva todo y eso no es justo. Entonces, tal vez estoy equivocada, pero otro va a salir por ahí, va a ver que mi equivocación era una y tal vez van a encontrar las respuestas, ¿no?